Alejandro se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Era su madre. Regresando de la iglesia. Con el rostro endurecido por la ira que solo una confesión no escuchada podía avivar. Sin mediar palabra. Lo arrastró al jardín nevado de su casa en las afueras de Madrid, obligándolo a arrodillarse sobre el hielo cortante mientras le gritaba que su pecado lo condenaría a todos. Aquella noche de invierno de 2005. Con solo 16 años. Alejandro sintió el frío penetrar sus huesos. Pero más que el dolor físico. Fue la traición de su propia sangre lo que lo marcó para siempre. Años después. En una sala de hospital impersonal. Sería él quien decidiría si devolver esa frialdad o romper el ciclo de odio. Pero en ese momento. Arrodillado en la nieve. Juró en silencio que nunca más se sometería. La familia de Alejandro era típica de un barrio conservador en las colinas de la Sierra madrileña, padre trabajador en una fábrica. Madre devota católica que dirigía el hogar con mano de hierro. Y dos hermanos menores que seguían el ejemplo sin cuestionar. Él, el mayor, siempre había sido el diferente. Desde niño. Prefería los libros a los partidos de fútbol. Las conversaciones profundas a las bromas groseras. Pero el secreto que guardaba su atracción por los chicos lo consumía por dentro. Cuando su madre encontró una carta de amor dirigida a un compañero de clase. El mundo se derrumbó. No hubo diálogo. Solo castigo. Esto es contra Dios. ¿Contra la naturaleza? Le espetó mientras lo dejaba allí. Temblando. Durante horas. Su padre. Al llegar del trabajo. No intervino, miró hacia otro lado. Como siempre. Aquella noche. Alejandro escapó a casa de un tío lejano en el centro de la ciudad. Jurando no volver. Pero la vida no es tan simple, el lazo familiar. Aunque tóxico. Lo ataba con fuerza invisible. Pasaron los años. Alejandro se mudó a Barcelona para estudiar arquitectura. Una carrera que le permitía construir mundos nuevos. Lejos del caos emocional de su hogar. Allí conoció a Mateo. Un estudiante de Derecho de 22 años. Originario de Andalucía. Con una familia abierta y amorosa que lo aceptaba tal como era. Mateo era todo lo que Alejandro anhelaba, seguro de sí mismo. Con una risa contagiosa y una pasión por la justicia social que lo impulsaba a defender causas LGBT en manifestaciones callejeras. Su relación comenzó como una amistad en una cafetería universitaria, evolucionando a algo más profundo durante una noche de confidencias bajo las estrellas en la playa de la Barceloneta. No tienes que esconderte conmigo, le dijo Mateo, tomándole la mano. Por primera vez, Alejandro sintió que podía respirar libremente. Pero el pasado no desaparecía, llamadas esporádicas de su madre, llenas de reproches velados, le recordaban el abismo que los separaba. En 2015, con 26 años, Alejandro regresó a Madrid por el funeral de su padre. El cáncer lo había consumido rápidamente, dejando a su madre viuda y sola. En la ceremonia, ella lo miró con ojos acusadores, como si su ausencia hubiera acelerado la muerte. Si hubieras sido un hijo normal, tal vez él estaría vivo, murmuró entre sollozos. Alejandro contuvo la rabia. Pero Mateo, a su lado, le apretó la mano en silencio. Un ancla en la tormenta. De vuelta en Barcelona, la pareja decidió mudarse juntos. Mateo consiguió un puesto en un bufete especializado en derechos humanos, mientras Alejandro abría su propio estudio de arquitectura.
diseñando espacios inclusivos para comunidades marginadas. Su vida parecía perfecta. Pero las grietas internas persistían. Alejandro soñaba con la nieve. Con rodillas sangrantes. Y se despertaba sudando. Debes confrontarla. Le insistía Mateo. El perdón no es para ella. Es para ti. Pero el perdón parecía una traición a su yo adolescente. Un día. Una carta llegó, su madre había sido diagnosticada con Alzheimer temprano. Sus hermanos. Ocupados con sus propias familias. No podían cuidarla. Ven a casa. Alejandro. Eres el mayor. Escribió uno de ellos. La decisión lo desgarró. Mateo lo apoyó, ve. Pero no solo. Llévame contigo. Así. Regresaron a Madrid. Instalándose en un apartamento temporal. La primera visita a la casa familiar fue un campo minado. Su madre. Sentada en el salón. Lo miró con confusión. ¿Quién es este hombre? Preguntó. Señalando a Mateo. ¿Mi pareja? Respondió Alejandro. Con voz firme. Ella frunció el ceño. Eso no es natural. Dios no lo permite. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro asumió el rol de cuidador principal. Manejando citas médicas. Medicamentos y las rabias impredecibles de su madre. Mateo lo ayudaba. Cocinando comidas andaluzas para alegrar el ambiente. Pero las tensiones crecían. Un hermano. Carlos. Conservador como la madre. Cuestionaba abiertamente su relación. No traigas eso aquí. Mamá ya está enferma. Alejandro replicaba, esto soy yo. Si no lo aceptas. Cuídala tú. Internamente. Alejandro luchaba con el resentimiento. Recordaba cómo. Tras el incidente de la nieve, su madre lo había inscrito en terapias de conversión disfrazadas de ayuda espiritual. Sesiones que lo dejaron con ansiedad crónica. Ahora, viéndola vulnerable, sentía una mezcla de piedad y furia. ¿Por qué debería sacrificar su paz por alguien que nunca lo amó incondicionalmente? Mateo. Siempre el mediador. Le recordaba, el amor no es transaccional. Pero tú decides los límites. Una noche. Mientras su madre dormía. Alejandro encontró un viejo diario suyo en el ático. En él. Páginas dedicadas a su pecado. Oraciones pidiendo que Dios lo cure. Pero también. Entradas de culpa, lo amo. Pero temo por su alma. Aquello lo humanizó un poco. Pero no borró el daño. Decidió confrontarla al día siguiente. En un momento de lucidez. Mamá. ¿Recuerdas la nieve? Me rompiste. Ella. Con ojos vidriosos. Respondió, lo hice por tu bien. Para salvarte. La respuesta lo enfureció. Me salvaste de mí mismo. Pero me perdiste para siempre. Salió dando un portazo. Dejando a Mateo atrás. Caminó por las calles nevadas de Madrid, ironía del destino. Reflexionando sobre las decisiones que definen una vida. ¿Podía perdonar sin olvidar? ¿Era la venganza una opción? ¿O solo perpetuaba el ciclo? De regreso al apartamento. Alejandro encontró a Mateo preparando la cena. No puedo más.
confesó, derrumbándose en sus brazos. Mateo lo escuchó pacientemente. Pero notó un cambio en él, una dureza nueva. Como si el frío del pasado se hubiera instalado en su corazón. No dejes que te consuma, le suplicó. Pero Alejandro ya tramaba algo, una forma de devolver el dolor sin violencia. Solo con verdad cruda. Al día siguiente, en la casa familiar, organizó una reunión con sus hermanos. Mamá necesita cuidados profesionales. Yo pagaré un asilo. Pero no viviré aquí. Carlos protestó, eso es abandonarla. Eres egoísta. Alejandro explotó, egoísta. Ella me abandonó emocionalmente hace años. ¿Sabes lo que es arrodillarse en la nieve por ser quien eres? Su hermana menor, Elena, intervino tímidamente, yo lo vi. Fue horrible. Pero ella ha cambiado. Un poco. La discusión escaló. Carlos, influenciado por la iglesia local, acusó a Alejandro de corromper a la familia con su estilo de vida. Mateo, defendiendo a su pareja, replicó, el amor no corrompe. El odio sí. La tensión culminó cuando la madre, despertando de una siesta, entró en la sala. Confundida por el Alzheimer, miró a Mateo y dijo, tú eres como él. Pecadores. Alejandro sintió un puñetazo en el estómago. Aquella noche, decidió que era hora de límites definitivos. Mudaron a la madre a un centro especializado en las afueras de Madrid. Un lugar decente con personal capacitado. Alejandro visitaba semanalmente. Pero mantenía distancia emocional. Mateo lo acompañaba siempre. Un recordatorio vivo de su identidad. Sin embargo, el estrés afectaba su relación. Mateo, idealista. Quería reconciliación, Alejandro. Realista. Priorizaba su sanidad mental. No todos merecen perdón, argumentaba. Un incidente lo cambió todo. Durante una visita, la madre tuvo un momento de claridad inusual. Alejandro. Hijo. Lo siento. Él se congeló. ¿Por qué? Por la nieve. Ella asintió. Lágrimas en los ojos. Tenía miedo. La sociedad. La iglesia. Me lavaron el cerebro. Por primera vez, vio vulnerabilidad en ella. No solo rigidez. Pero el daño era profundo, palabras no borraban años de trauma. De vuelta en Barcelona, donde habían regresado para retomar sus vidas, Alejandro reflexionaba. Su carrera florecía, un proyecto para un centro comunitario LGBT en el Raval lo mantenía ocupado. Mateo, ascendido en el bufete, defendía casos de discriminación. Pero en casa, las discusiones aumentaban. Estás obsesionado con el pasado, le decía Mateo. Y tú eres ingenuo, replicaba Alejandro. Entonces llegó la traición. Mateo, en un intento de ayudar, contactó a Carlos en secreto para organizar una cena familiar reconciliadora. Alejandro lo descubrió por un mensaje en el teléfono. «Me traicionaste», gritó. Mateo se defendió, lo hice por ti. Para que cierres el capítulo. Pero para Alejandro,
Era un eco del control materno, alguien decidiendo por él. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. El silencio más pesado que cualquier grito. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión impulsiva, viajó solo a Madrid para confrontar a su madre una última vez. En el asilo, la encontró sentada en el jardín, mirando la nieve caer. Mamá, ¿por qué nunca me aceptaste? Ella, en un lapsus de memoria, respondió, porque temía perderte al infierno. Pero ahora veo que te perdí a ti. Las palabras lo golpearon. Por primera vez, sintió compasión genuina. Regresó a Barcelona con el corazón revuelto. Mateo lo esperaba. Arrepentido. Perdóname. No debí interferir. Alejandro lo abrazó. Pero algo se había roto. Necesito espacio, dijo. Mateo, herido, accedió. Se mudó temporalmente con un amigo, dejando a Alejandro solo con sus demonios. En la soledad, Alejandro enfrentó sus conflictos internos. ¿Era su rencor una armadura o una prisión? Recordaba las manifestaciones en las que Mateo lo había llevado, gritando por igualdad en las calles de Madrid durante el orgullo. Aquella energía colectiva lo había empoderado. Pero ahora se sentía aislado. Llamó a Elena, su hermana, quien confesó: mamá pregunta por ti todos los días. ¿Y por Mateo? Decidió volver al asilo. Esta vez, llevó fotos de su vida, él y Mateo en viajes, en manifestaciones, viviendo plenamente. Esto soy yo, mamá. Feliz. Ella las miró, tocándolas con manos temblorosas. Eres valiente. Yo no lo fui. Aquel momento fue un quiebre, no perdón total, pero un paso hacia la paz. Sin embargo, el precio era alto. Mateo, al enterarse, regresó. Pero la confianza estaba dañada. Debemos trabajar en esto, dijo. Alejandro asintió, sabiendo que las relaciones, como las familias, requieren sacrificios. Pero en el fondo, se preguntaba si el ciclo de dolor realmente se rompería. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Alejandro y Mateo asistieron a terapia de pareja en Barcelona, un espacio neutral donde desentrañaban nudos emocionales. El trauma de tu infancia afecta cómo confías, le dijo la terapeuta a Alejandro. Él admitió: tengo miedo de que todos me traicionen, como ella. Mateo, por su parte, reconoció su error: quería forzar un final feliz. Pero ignoré tu dolor. Mientras tanto, la salud de la madre empeoraba. El Alzheimer avanzaba, borrando recuerdos. Pero en sus momentos lúcidos, pedía ver a el amigo de Alejandro, Carlos. Viendo el cambio, comenzó a suavizarse. En una llamada, confesó: tal vez me equivoqué. La Iglesia enseña amor, no odio. Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Pero la sociedad española, aunque progresista en leyes, con matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsillos de intolerancia en familias tradicionales. Un día, durante una visita, la madre confundió a Mateo con un sacerdote.
Padre. Bendiga a mi hijo. Es bueno. Aunque diferente. Mateo. Con humor. Respondió, no soy padre. Pero lo bendigo todos los días. Ella rió. Un sonido raro en su fragilidad. Aquel intercambio humanizó la situación. Recordándole a Alejandro que la gente puede cambiar. Aunque tarde. Pero la vida trajo más pruebas. Alejandro recibió una oferta laboral en Sevilla, diseñar un complejo residencial inclusivo. Era un sueño. Pero implicaba mudarse. Mateo. Atado a su bufete en Barcelona. Dudaba. No quiero perderte. Dijo Alejandro. Entonces elige, yo o tu carrera. La decisión pesaba como la nieve de antaño. Finalmente, Mateo accedió a trasladarse, sacrificando su posición por amor. Tú vales más, afirmó. En Sevilla. Se instalaron en un apartamento soleado cerca del Guadalquivir. Alejandro visitaba a su madre en tren. Un viaje que se convirtió en ritual de reflexión. ¿En uno de ellos? Elena lo llamó, mamá está grave. Ven pronto. Llegó al asilo para encontrarla en cama. Respirando con dificultad. Hijo. Gracias por volver. Murmuró. Él tomó su mano, no fue fácil. Ella sonrió débilmente, la vida nunca lo es. Aquella noche. Velando a su lado. Alejandro pensó en las elecciones morales que definen a uno. ¿Había sido correcto distanciarse? ¿O debió perdonar antes? Mateo. A su lado. Le susurró, hiciste lo que pudiste. Pero el duda persistía. Al amanecer. Ella falleció pacíficamente. Dejando un vacío ambiguo, alivio mezclado con culpa. El funeral fue tenso. Carlos organizó una ceremonia católica tradicional. Pero Alejandro insistió en un tributo personal, una lectura sobre amor incondicional. Mamá nos enseñó lecciones duras. Pero al final. Encontró paz. Dijo. Algunos parientes murmuraron. Incómodos con su presencia junto a Mateo. Pero Elena los defendió, es familia. De regreso en Sevilla. La pareja enfrentó el aftermath. Alejandro cayó en depresión. Cuestionando todo. Tal vez debí ser más compasivo. Mateo lo confrontó, fuiste humano. El perdón no borra el abuso. Pero una noche. En una discusión acalorada. Mateo reveló su propia carga, mi familia me aceptó fácilmente. Pero ver tu dolor me hace sentir culpable por mi suerte. Aquello fortaleció su vínculo. Transformando la traición pasada en comprensión mutua. Alejandro canalizó el duelo en su trabajo. Diseñando espacios que promovían inclusión. En una conferencia en Madrid. Habló públicamente sobre su historia, la sociedad nos obliga a elegir entre amor y familia. ¿Pero por qué no ambos? El discurso viralizó. Atrayendo apoyo y críticas. Un periodista conservador lo atacó en un artículo, rompe tradiciones por agenda personal. Alejandro respondió en una entrevista, las tradiciones que hieren no merecen perpetuarse. Mateo. Orgulloso. Lo apoyó en cada paso. Pero el precio de la exposición fue alto, amenazas anónimas. Recordatorios de que la homofobia persistía. Una noche. Regresando a casa. Encontraron grafiti en su puerta, pecadores. Alejandro.
Enfurecido, quiso mudarse. Pero Mateo insistió, no huiremos. Lucharemos. Aquella determinación reavivó su amor. Pero también resaltó los sacrificios constantes. En una visita a la tumba de su madre, Alejandro dejó flores y una nota: te perdono. Pero no olvido. Fue un cierre personal. Liberador. De vuelta, propuso a Mateo: casémonos. Mateo aceptó. Lágrimas en los ojos. La boda. En un jardín sevillano. Fue sencilla, amigos. Elena. Incluso Carlos asistió. Un gesto paso hacia reconciliación. Pero la felicidad era frágil. Meses después, Carlos reveló un secreto: su propio hijo adolescente mostraba signos de ser gay. Ayúdame, Alejandro. No quiero repetir errores. Aquello fue un giro irónico, el hermano conservador pidiendo consejo. Alejandro accedió, guiándolo hacia terapia inclusiva. Pero internamente se preguntaba: ¿era esto redención? ¿O solo conveniencia? La vida en Sevilla se estabilizó. Pero las sombras del pasado acechaban. Alejandro, ahora de 32 años, dirigía su estudio con éxito. Mientras Mateo abría una sucursal de su bufete enfocada en derechos LGBT. Su matrimonio era un faro de resiliencia. Pero las discusiones sobre familia surgían. ¿Adoptar?, preguntaba Mateo. Alejandro dudaba: no quiero imponer mi trauma a un niño. Un día, Elena llamó: Carlos está en crisis. Su hijo se declaró gay. Y él reaccionó mal. Alejandro viajó a Madrid, encontrando a su sobrino, Pablo, de 15 años. Refugiado en casa de Elena. Tío, papá me echó. Sollozó. El eco de su propia historia lo golpeó. Confrontó a Carlos: no repitas lo que mamá me hizo. Carlos, avergonzado, admitió: tengo miedo. Como ella. Alejandro medió, organizando sesiones familiares. Pablo, valiente, expresó su dolor: solo quiero ser yo. Mateo se unió, compartiendo recursos legales. Lentamente, Carlos cambió, asistió a grupos de apoyo para padres. Gracias, hermano, dijo un día. Alejandro sintió cierre. Pero el precio era emocional: revivir traumas para sanar a otros. En casa, la tensión con Mateo creció. Das tanto a ellos. ¿Y a nosotros?, reprochaba. Alejandro replicaba: es mi forma de romper el ciclo. Una noche, Mateo confesó: siento que soy segundo plano. Aquella vulnerabilidad los unió de nuevo. Pero resaltó las concesiones en una relación bajo presión social. Un proyecto controvertido surgió: Alejandro diseñó un monumento a víctimas de homofobia en Madrid. Críticos lo tildaron de propaganda. Pero el ayuntamiento lo aprobó. Durante la inauguración, un manifestante conservador lo agredió verbalmente: tu madre se avergonzaría. Alejandro respondió calmado: ella aprendió tarde. Pero tú puedes ahora. El incidente, capturado en vídeo, impulsó debates nacionales sobre tolerancia. Mateo, protegiéndolo, demandó al agresor. No más silencio, declaró. Pero el estrés cobró factura:
Alejandro sufrió un ataque de ansiedad. Recordando la nieve. En terapia. Exploró, el perdón es un proceso. No un evento. Mateo lo apoyó. Pero cuestionaba, ¿vale la pena el costo? Pablo se mudó temporalmente con ellos en Sevilla. Un acto de solidaridad. El chico floreció. Participando en grupos juveniles LGBT. Verlo libre inspiró a Alejandro. Pero también avivó envidia por la juventud perdida. Carlos. Visitando. Se disculpó formalmente, fui ciego. Mamá nos envenenó con miedo. Alejandro perdonó, todos pagamos precios. Sin embargo, una decisión moral final lo definió. Descubrió que su madre había donado dinero a una organización anti-LGBT antes de enfermar. En su testamento, legó fondos a la iglesia. Alejandro, como ejecutor, podía redirigirlos. Optó por donarlos a causas pro-LGBT. Un regalo helado, de vuelta, transformar odio en amor. Carlos protestó inicialmente. Pero accedió, es justicia poética. La acción generó controversia familiar. Pero fortaleció a Alejandro. Mateo lo celebró, eso es cierre. Su relación, templada por fuego, emergió más fuerte. Pablo regresó con Carlos. Ahora un padre aliado. Años después. En una cena familiar. Alejandro miró alrededor, risas. Aceptación. Pero en silencio. Reflexionaba sobre las pérdidas, años de dolor. Confianza rota. Sacrificios. El ciclo parecía roto. ¿Pero a qué costo? ¿Fue correcto devolver el frío con un acto de justicia? ¿O el verdadero perdón exige olvidar el daño infligido?